Amigos del Lex Informa, muy buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de cada uno de nuestros seguidores. El día de hoy me presento, soy Alicia Cruz, en representación del licenciado René Castelán. Me siento muy honrada en presentar a esta gran personalidad que es el doctor Faustino Carrillo Ahumada. Voy a leer un poquito acerca de toda su trayectoria. Este, Es originario de Toluca, Estado de México. Es licenciado en Derecho por la UAM, maestro en Derecho Penal por la Universidad del Valle de Toluca, con estudios de doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Hispana de Sevilla, España. Tiene también doctorado en ciencias forenses por el CECIJUC, es servidor público desde hace 36 años, juez penal de primera instancia, juez especializado en justicia para adolescentes, juez de control y enjuiciamiento penal, juez de control, tribunal de enjuiciamiento, violencia de género, tribunal de tratamiento de adicciones del Poder Judicial del Estado de México y juez iberoamericano especializado. Docente en diversas instituciones públicas y privadas del país, formador y evaluador de servidores públicos en la carrera judicial de la Fiscalía General de Justicia, Defensoría Pública y asesores jurídicos en la Escuela Judicial, ponente y conferencista en diversos foros nacionales e internacionales relacionados con el derecho penal, derecho procesal, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias. Ha recibido capacitación constante a través de cursos y diplomados a nivel nacional e internacional. En 2009 participó en el curso de formación judicial El Menor ante el Proceso en Cartagena de Indias, Colombia. Participó también en el curso de formación judicial especializada para integrantes de los poderes judicial y otros operadores jurídicos de Iberoamérica que se impartió en Barcelona, España, en 2014. Es autor de los libros Formulario del Proceso Penal en el Estado de México, Teoría del Delito, Sistema Jurídico Penal Legal, Guía Teórica Práctica del Proceso Penal y Práctica Forense del Proceso de Justicia para Adolescentes. Ha escrito diversos ensayos y artículos en revistas jurídicas nacionales e internacionales. También recibió la Medalla al Mérito Criminológico en Juzgamiento Criminológico. Es socio, presidente y fundador del Centro de Capacitación y Actualización en Estudios de Derecho y Ciencias Penales, CAETSIPE Sinacantepec. No puedo terminar con el currículum, doctor, es extenso. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a todo nuestro auditorio. Saludos a todas y a todos los presentes y asistentes a este espacio académico, al cual nos ha dado oportunidad de acceder el licenciado René Castelán, quien es el director de la revista Lex Informa. Quiero también extender mi agradecimiento al propio licenciado René Castelán, ya que en la revista de este mes de mayo del 2021 me ha distinguido precisamente con la portada e un artículo más de los que serían aquellos que académicamente han estado en revistas especializadas. A todos les doy la más cordial bienvenida, sobre todo a Alicia por su presentación. Gracias, Alicia, me ha distinguido, me ha honrado en este momento con su presentación y su asistencia también a este espacio. Iba a decir la audiencia, ¿verdad? Como que se me caen esos esbozos cuando fui juzgador hace algunos meses todavía. Lo que veremos el día de hoy será una conferencia que va a versar sobre la audiencia inicial. Le comento a los escuchas, yo sé que hay personas con mucha experiencia, también sé que hay algunos que no tienen experiencia. Voy a hablar para ambos y lo haré en un lenguaje que sea entendible y sobre todo que lo que hoy platicaremos aquí con ustedes les sea de utilidad en su vida profesional y en su desarrollo. La audiencia inicial para mí quizá sea de las más importantes que hay dentro del proceso penal. Esta es la primera, precisamente dentro del procedimiento penal, donde interviene un juez. Se ha considerado que el que va a intervenir es un juez de control. Él va a ser el encargado de su trámite y desde luego, desde muy particular punto de vista,
Lo trascendente será la observación y aplicación de los derechos fundamentales. Esto no lo digo yo, lo dice el artículo 1 en su párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reitero pues que esta audiencia se llevará a cabo ante un juez de control. Desde luego que esa es la denominación que se le ha dado aquí en el país, pero en otras latitudes se le conoce como el juez de garantías. Y esta se llevará a cabo dentro de la etapa de investigación. Su metodología desarrollada será la oralidad y habrá de seguir ciertos principios. Estos principios están enmarcados en el artículo 20, en su primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos principios son publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad. Lo que veremos el día de hoy, y que desde luego contempla el contenido de la audiencia inicial, será control de detención, formulación de imputación, declaración del imputado, vinculación a proceso, medidas cautelares y el plazo de investigación complementaria. Antes de que entremos de lleno a lo que sería la exposición respecto a la audiencia inicial, habremos de verificar cómo es que ésta se genera y por qué se genera. Se señala que inmediatamente después de que el imputado es detenido en flagrancia o caso urgente, este va a ser puesto a disposición del juez de control. Ya será el juez de control el que citará a la audiencia inicial y también a las partes intervinientes, en el caso concreto, agente del Ministerio Público, asesor jurídico, víctima u ofendido, defensor e imputado. La presencia necesaria será del fiscal o agente del Ministerio Público, del defensor y en este caso el imputado, en caso de que asesor jurídico y víctima o ofendido no hayan acudido, en este caso, a la audiencia correspondiente. Una vez que se encuentren ante la presencia del juez el día y hora que éste señale para llevar a cabo la audiencia inicial, se habrán de individualizar los sujetos procesales. Esto es muy importante para que el juez sepa ante qué persona se encuentra y verifique la autenticidad de la información. Se habrá de individualizar el agente del Ministerio Público, quien señalará su nombre y con qué acredita ese carácter, lo mismo que el asesor jurídico, víctima o ofendido, defensor y en este caso imputados. Hecho lo anterior, el juez va a declarar abierta la audiencia. Estando presente la víctima o ofendido, les va a informar sus derechos constitucionales y procesales. Ahí es donde la víctima va a poder designar un asesor jurídico. El imputado, como tiene derecho a una defensa técnica y adecuada, va a designar ya sea defensor privado o defensor público. De no llevarlo a cabo, es decir, de no designar un defensor, el juez va a designar un defensor público. Tanto el asesor jurídico como el defensor designado habrán de aceptar y protestar el cargo conferido. Esto lo previenen así los artículos 20, apartado B, fracción octava, y apartado C, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 110, 115, 116, 117, 167 y 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí sería importante que quienes nos escuchan y nos ven tuvieran a la vista su Código Nacional de Procedimientos Penales y su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ir verificando esta información. Los intervinientes precisamente habrán de señalar un domicilio para oír y recibir las notificaciones correspondientes. Incluso puede optarse también por un correo electrónico o un número telefónico. Así lo previenen los artículos 82, 83, 85 y 86 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Seguidamente, el imputado proporcionará sus datos de identidad completos y veraces. Esto lo puede hacer en voz alta dentro de la audiencia correspondiente o bien los podrá anotar por separado de manera confidencial y así habrán de resguardarse. También habrá de señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones. Así lo previene el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante que una vez que proporcione sus datos, el juez desde luego le habrá de hacer las prevenciones en caso
de que los datos sean falsos y este no esté localizable. Es decir, que si eso ocurre, podrá declararse la sustracción de la acción de la justicia y ordenarse, en todo caso, su reaprehensión. En estricta aplicación a los derechos fundamentales, es precisamente el juez quien habrá de preguntarle al imputado y a su defensor, ya designado y aceptado el potestad del cargo, si con anticipación a la celebración de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público le ha corrido traslado gratuitamente de la carpeta de investigación y desde luego de todo su contenido. También es trascendente que el juez verifique si el defensor, una vez que se le ha corrido el traslado, ya verificó el contenido de la carpeta. De no ser así, le indicará si desea algún receso, en este caso para consultarlo. De conceder el receso, el defensor habrá de verificar, junto con el agente del Ministerio Público, y aquí lo creo trascendente, el contenido de la carpeta de investigación. Las constancias que obran en las copias que se corrió traslado, en este caso al defensor por parte del fiscal, habrán de ser las mismas que obran dentro de la carpeta de investigación. Lo mismo, en este caso, de los instrumentos o objetos, o bien fotografías o videos relacionados con los mismos. De no ser así, habrán de informárselo al juez para que excite al agente del Ministerio Público a que, de manera correcta y concreta, haga la entrega de esos datos a los que tiene derecho por disposición constitucional, en este caso, el imputado y su defensor. Y una vez que ha concluido este receso, el juez hará las prevenciones a las partes intervinientes, así lo previene el artículo 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y estas prevenciones que habrá de hacer dentro de audiencia para ambas partes procesales e intervinientes serán que estos deben de conducirse con probidad dentro del desarrollo de la audiencia. Evitarán planteamientos dilatorios de carácter formal o cualquier abuso en el ejercicio de las facultades o derechos que la ley les concede. Si fueran varios defensores o agentes del Ministerio Público, también les hará referencia que podrán hacer uso de la palabra, pero lo van a hacer en orden y con respeto. Esto lo previene así el artículo 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto del control de la legalidad de la detención, el juez de control, una vez que se han satisfecho los requisitos anteriores y que desde luego, como lo dije al inicio, habrán de ser supervisados bajo la óptica de los derechos fundamentales que están previstos en la Constitución, le va a conceder el uso de la palabra al agente del Ministerio Público. En uso de la palabra, habrá de justificar las razones de la detención dentro de los supuestos previstos en el artículo 16, párrafo quinto, sexto y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 146, 147 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A qué se refiere? Precisamente a lo que sería la flagrancia y el caso urgente. Se habrá de precisar precisamente en esta exposición lo que será la fecha y hora del evento, de la puesta a disposición de la Fiscalía, de la puesta a disposición al juzgado y los requisitos de procedibilidad que derivan de esos preceptos. Enterado, el defensor podrá argumentar y con relación a ello, contraargumentar el agente del Ministerio Público. Ya una vez que el juez ha escuchado el debate, lo va a declarar cerrado y va a proceder a emitir oralmente el acuerdo en el que va a disponer, derivado del contenido del artículo párrafo tercero, 16 párrafo quinto, séptimo y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 146, 147 y 307, así como 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si la detención fue legal o no fue legal. Es importante aquí establecer los supuestos de flagrancia o urgencia y que desde luego con qué se va a justificar tanto la flagrancia como el caso urgente. Precisará la hora, el día, el mes y año en que declara legal la detención para el caso de que la haya declarado legal. Esto es muy importante porque a partir de que el juez declara legal, va a decretar la detención judicial y esto habrá de comunicarlo al director del centro penitenciario
de reinserción social o centro penitenciario donde éste se encuentre, de la localidad donde éste tenga su asiento. ¿Por qué? Porque este director del centro penitenciario empezará a tomar nota de la hora en que fueron puestos a disposición con relación a los términos constitucionales, ya serán las 72 horas o bien las 144 horas. Derivado de, en este caso, el debate que se ha llevado a cabo de los datos de prueba que el agente del Ministerio Público haya expuesto ante el juez para justificar, en este caso, su detención, puede verificar lo que el agente del Ministerio dice previo debate con la defensa y optar también por dejar en libertad al imputado con las reservas de ley al considerar que la detención no fue legal según los planteamientos que ahí se hubiesen hecho. Para el caso de que hubiese sido legal la detención, el siguiente paso es la formulación de la imputación. Y esta formulación de la imputación será el comunicado que el Ministerio Público va a efectuar al imputado. Esto en presencia del juez de control, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delitos. Esto lo previene el artículo 20 en su apartado B, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 309 y 311, del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que va a precisar el agente del Ministerio Público? Eso es lo que hay que tomar nota. Primero, ¿cuáles son los hechos? Ahí habrá de fijar fecha, lugar y modo de ejecución. De hecho, esto también es una exigencia del artículo 19 constitucional, que tiene que ver con un derecho fundamental de seguridad jurídica. La clasificación preliminar del hecho delictivo. La fecha, lugar y modo de comisión en que éste se llevó a cabo. La forma de intervención que se le atribuye, en este caso, al imputado. El nombre de su acusador, con excepción de que, en el caso concreto, y por la naturaleza del hecho delictivo, tuviera que existir reserva de la identidad, en este caso, de quien acusa. Ya hecha la formulación de la imputación, aquí viene una parte muy importante. El defensor, una vez que ha escuchado y ha contrastado los argumentos del fiscal con el contenido de la carpeta de investigación que se le ha corrido del traslado respectivo, va en todo caso a solicitar las precisiones o aclaraciones en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya si no hay precisiones o ya se llevaron a cabo las precisiones, se continuará en este caso con la audiencia. No hace mucho tiempo había un defensor frente a mí y el agente del Ministerio Público realizaba la exposición, en este caso, de la formulación de imputación. Yo le decía al abogado que tomara la debida atención porque tenía que escuchar lo que el agente del Ministerio Público argumentaba precisamente para formular la imputación y estar en aptitud después de responder, ¿no? Él me decía que eso a él no le importaba, ni siquiera tomaba la atención debida, pasaba las hojas fuerte, tenía una actitud muy desplicente en torno precisamente a la formulación de la imputación, cuando creo que en este acto debería de haber estado muy enterado de lo que argumentaba el agente del Ministerio Público precisamente para poder llegar a solicitar o requerir, en este caso, las precisiones. Por eso es importante, primera, tener la carpeta de investigación y segundo, verificar que lo que expone el agente del Ministerio Público corresponde al contenido de la carpeta, en este caso de investigación. Después viene, ¿cuándo es la oportunidad para declarar? En el caso concreto ya se formuló la imputación. ¿Qué va a pasar ahora? El ahora imputado tiene el derecho de emitir una declaración, así lo establece como derecho fundamental el artículo 20, apartado B, fracción segunda constitucional, y como garantía procesal el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el imputado tiene derecho a emitir una declaración con relación al hecho que se le imputa. Y desde luego, con relación a esta declaración, también es importante preservar un derecho, no pasar de lleno a lo que es la declaración, sino comentarle, en este caso al imputado por parte del juzgador, si es su deseo, en este caso, tener comunicación con su defensor para que técnicamente lo pueda, en este caso, le pueda informar si puede o no emitir una declaración. Esto está dentro de lo que sería la defensa adecuada. Si solicita que sí, se va a decretar un receso, podrá platicar con su defensor, se hablará sobre el conveniente y inconveniente de emitir una declaración. Concluido el receso, va a reanudar lo que sería la audiencia correspondiente y ahí le informarán al juez si tienen el interés de emitir o no una declaración.
Si es su deseo emitir declaración, el juez le habrá de informar, en este caso al imputado, que puede hacerlo de manera libre, o bien a preguntas del defensor. Así lo prevé el artículo 114, 312 y 377 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se va a emitir la declaración. Aquí quiero comentarles algo, y esto tiene que ver con lo que yo observé en el Reino de España. Cuando el imputado en el Reino de España decide emitir una declaración, esta declaración se lleva a cabo. Y cuando las partes procesales desean hacer unas preguntas, las preguntas se llevan a cabo. Ahí, una vez que éste ha manifestado su derecho de sí emitir declaración, ya no se vale, procesalmente hablando, de que al Ministerio Público ya no le contesto o si le contesto. Aquí en México aún llevamos la misma inercia. Emite una declaración, cuando se le informa que la gente del Ministerio Público quiere interrogar, en la solución que no es su deseo responder a las preguntas, no se lleva ni se formula interrogatorio del fiscal, y quizá pueda decir que sí quiere responder a las preguntas de su defensor, eso se lleva a cabo, pero yo creo que la tendencia lo es. El derecho se le hace saber. ¿Quiero emitir una declaración? Sí. Entonces, si él emite una declaración, creo yo, a menos de que alguien diga lo contrario, que estaría en todo caso obligado a emitir una declaración con respuestas a las partes procesales, en este caso, involucradas. Ya ha concluido lo que fue, en este caso, su declaración, si es que así lo lleva a cabo, se le va a conceder el uso de la palabra al imputado y a su defensor, porque ahora viene otra parte interesante, y una vez emitida la declaración, ¿en qué término se va a resolver su situación jurídica? Ya sea dentro de 72 horas o bien 144 horas, así lo previene el artículo 19 en su párrafo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos ante otro derecho fundamental, precisamente tanto de seguridad jurídica como de defensa. Una vez que se informa cuál es el tiempo en que va a resolver la situación jurídica, el juez habrá de acordarlo, precisar cuándo inicia, cuándo concluye, e informarlo al director del centro penitenciario donde éste se encuentre interno. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad está prevista en la propia Constitución, hay que resolver dentro de 72 horas o bien 144. Si no se lleva a cabo en ese inter, el director del centro penitenciario habrá de hacérselo notar al juez con una finalidad de que emita el auto dentro de las 3 horas posteriores. De no emitirlo, va a quedar en libertad el hora interno. Por eso es importante que desde un inicio se verifique la hora en que fue puesto a disposición, en este caso del juez, y cómo van a comportarse los horarios. No en balde, los juzgadores cuando están en la audiencia siempre plasman un inicio y cuando fenece el término, en este caso constitucional. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 153 al 159, del Código Nacional de Procedimientos Penales, muy particularmente el 313, que es el que tiene que ver precisamente con la audiencia inicial, previenen que una vez que se lleva a cabo ese acto, lo concerniente es debatir sobre las medidas cautelares. Aquí, estas están previstas en los artículos 153 al 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El agente del Ministerio Público, al solicitar cualquier medida cautelar, habrá de establecer su idoneidad y proporcionalidad. Aquí se abrirá el debate, ya que el defensor, en caso de que la medida cautelar que se le esté tratando de fijar a su representado no corresponda a sus intereses, luego entonces va a hacer los comentarios o argumentos que éste estime pertinentes e incluso solicitará que las medidas que el fiscal ha pedido no sean las correctas y él podrá o no solicitar algunas de ellas. Aquí plantearemos otra situación que parece trascendente para mí. Es importante debatir sobre la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Mi experiencia lo que me ha dicho es que, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 en su párrafo cuarto constitucional, como ya se establece cuáles son aquellos hechos delictivos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y después de haber escuchado a infinidad de agentes del Ministerio Público, los argumentos que ellos dan son los siguientes. Solicito que se le fije la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, toda vez que ésta se encuentra tasada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el delito o el hecho delictivo que se le atribuye es de los que amerita la prisión preventiva. Entonces no hay debate en torno a la medida cautelar. Ahora, ¿es viable o no es viable debatir
sobre la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Estamos, por ahora, transitando en lo que es un mundo jurídico del respeto a los derechos fundamentales. La libertad es un derecho fundamental y tiene sus excepciones y están previstas en el artículo 19, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero no se nos olvide que también, como derecho fundamental, la libertad puede ponderarse bajo cualquiera de los esquemas que establece la propia Constitución, atendiendo incluso a las propias condiciones en que se encuentra el individuo. Señalar que porque es una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no amerita debate es reducir lo que sería el alcance del contenido de los artículos 153 al 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no excluye ni elimina el debate en tratándose de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y eso tiene varias razones. Y una de ellas es que no siempre, por el hecho de que la persona pueda meritar prisión preventiva oficiosa, como ellos dicen, de manera tasada constitucionalmente, pueda o no señalarse una medida cautelar diversa a la que ya fue fijada. Ejemplo, resulta que una persona comete un hecho delictivo que tiene señalada una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero en el momento de la detención, se opone, derivado de la oposición que hace, resulta lesionado por disparos de arma de fuego. Esos disparos de arma de fuego le provocan una cuadriplegia. En los interiores de los centros penitenciarios de reintegración social, hasta ahora, yo no tengo conocimiento de que cuente con un hospital que esté dotado de todo lo necesario para poder tratar a este tipo de personas. Entonces, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a le tendría que ser aplicada de manera obligatoria porque está tasada en la Constitución, quizá no sería lo adecuado, porque lo que requiere es atención médica, cuidados especiales, a menos de que pudieran prodigárselo en todo caso los mismos centros, en este caso penitenciarios. Claro, si hay centros penitenciarios que sean en ese orden, yo creo que no habría ningún problema para que se fije la medida cautelar. Por eso, la medida cautelar de previsión preventiva oficiosa sí puede ser sometida a debate. Y no digo en un caso, quizá en todos los casos. Claro, esto puede generarle ruido a muchos, porque no se acostumbra a debatir la prisión preventiva oficiosa. Se debate la prisión preventiva justificada y todas aquellas que no privan de la libertad, incluso la garantía económica. Pero lo ideal sería que pudieran ustedes analizar, verificar qué posibilidades existen de que pueda entonces debatirse sobre la prisión preventiva oficiosa. En ciertos casos específicos, bien vale la pena hacer el estudio. Pero ya desde luego el juez, una vez que se ha debatido, la agente del Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar, ha establecido los pormenores de la medida cautelar que está prevista en el Código Procesal Penal Nacional, y desde luego el defensor de estos argumentos, el juez, habrá de cerrar el debate y establecer la medida cautelar. Aquí hay otro punto. El agente del Ministerio Público le ha solicitado al juez una medida cautelar, por ejemplo, se me ocurre, presentación periódica y no salir del país. La defensa debate, pero se mantiene el fiscal en lo mismo. Pero resulta que el juez, al momento de emitir la resolución correspondiente, él dice, pues no, ninguna de las solicitadas por el agente del Ministerio Público ni de las debatidas por la defensa, vamos a fijarle una garantía económica. ¿Esto es válido o no es válido? Evidentemente que no lo es, porque no forma parte del debate, porque en todo caso, ¿para qué es el debate? Si se está debatiendo sobre la pertinencia de aplicar una medida cautelar a las solicitadas por el fiscal, la debatió la defensa, pero el juez acuerda y dice, yo prefiero fijar esta. Eso sería correcto, sería un tanto arbitrario e indebido por quien así lo lleve, en este caso, a cabo. Bien, se cerraría en todo caso la etapa de la petición de la medida cautelar. Yo observé que por sistema siempre se dejan al último de lo que sería el debate en torno a la petición de vinculación a proceso, que sería el otro punto, aunque la ley refiere que esto es previo a la petición de la vinculación a proceso. Y una vez que este acto se lleva a cabo, el agente del Ministerio Público va a llevar a cabo sus argumentos en torno a su petición de vinculación a proceso. Ahí habrá de precisar el hecho delictuoso, con qué datos de prueba se confirma, la probable responsabilidad y también con qué datos de prueba en este caso se justifica. Acuérdense que los estándares para justificar
lo que sería una auto de vinculación, disminuyen en cuanto a su eficacia convictiva. Solamente es un grado de certeza lo que se requiere para poder emitir un auto de vinculación. El defensor va a dar respuesta a los argumentos, si así lo considera. En caso de que haya solicitado la prórroga del plazo constitucional, podrá reservarse al momento de que éste incorpore y desahogue sus datos de prueba. La incorporación, dice el artículo 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se va a llevar a cabo de los datos de prueba, o los medios de prueba, más bien como lo establece la ley, dentro de la prórroga del plazo constitucional, o bien dentro del plazo de 72 horas, tendrán que seguir las reglas de juicio. ¿Eso qué quiere decir cuando se dice que deben seguir las reglas de juicio? Se deben ajustar precisamente a lo que establece cada uno de los requisitos procedimentales en la recepción de las pruebas dentro de lo que es el juicio. Pues ya se está ante el juez, evidentemente. ¿Quién va a llevar a cabo esta etapa? También esto es importante. Bueno, pues la ley libera a cualquier otro que no sea el juez. El juez tendrá que llevar a cabo el desahogo de estos medios de prueba. Aquí es importante un derecho que habrá de garantizarse a favor del imputado. Y esto lo establece el artículo 20, apartado de fracción cuarta constitucional, donde el juez habrá de auxiliar al imputado para lograr la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, según se previene en dicho contenido. Ya una vez que se han desahogado los medios de prueba, como establece la ley, el defensor llevará a cabo sus argumentos de defensa, el agente del Ministerio Público sus contraargumentos, y ahí el juez emitirá la resolución constitucional dentro de la prórroga, en este caso solicitada. Ahora bien, la incorporación de medios de prueba, eso es lo que establece el artículo 20, más bien el artículo 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, será siguiendo las reglas de juicio. Dentro de esta etapa de prórroga del plazo constitucional, ¿puedo incorporar datos de prueba como defensa? ¿O no puedo incorporar en este momento datos de prueba como defensa? Por disposición procedimental, no. Serían medios de prueba y siguiendo las reglas de los medios de prueba. Como medida alternativa y como interpretación puede ser que sí. Precisamente por la complejidad que pudiera yo tener al momento de presentar a un perito o al momento de llevar un testigo de acreditación para la incorporación de un documento, pero evidentemente que esto no estaría debidamente prevenido en lo que sería el marco procedimental del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que como criterio se ha ido adoptando para el efecto de que también dentro de esa etapa y su depuración sea lo más pronto y se puedan incorporar como dato de prueba. Además, creo que también como principio de igualdad entre las partes procesales daría lugar a que el defensor pueda incorporar los desafíos. Pero bueno, eso ya será a través de cada juzgador cómo se puede llevar a cabo la incorporación de estos datos de prueba. Y una vez se ha concluido con el desahogo de los medios de prueba, tal como establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya y previo los argumentos de la defensa contra argumentos del agente del Ministerio Público, el juez de control va a emitir el auto constitucional. Este auto constitucional, como es o lo ordena, en este caso el artículo 19 constitucional, podrá emitirse una vez desahogados los medios de prueba, o bien, dependiendo de su complejidad, dentro de 2 horas posteriores, pero siempre dentro del plazo de 72 horas o 144 horas. Ya sabemos que si no lo emite dentro de ese plazo, el director le va a hacer un llamamiento al juez de que no existe ese auto para el efecto de que lo emita, y si no se lo envían 3 horas, entonces tendríamos ahí un problema. ¿Cuáles son los requisitos que habrá de contener el auto de vinculación a proceso? Y vamos a ir verificando lo que hemos conversado hasta aquí. Van a verificar que se haya formulado la imputación. ¿Por parte de quién? Por parte del fiscal. Se habrá de verificar por parte del juez de control que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. Trascendente e importante, que de los antecedentes de investigación que expuso el agente del Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
Dice el propio dispositivo constitucional y procesal. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlos. Entonces aquí partiremos del análisis del indicio y de su razonabilidad para justificar lo que se puede en este caso suponer. Por otra parte, el juez habrá de verificar antes de la emisión de ese auto de vinculación que no se actualice alguna de las causas de extinción de la acción penal o alguna causa excluyente del delito. Ya sabemos que estas están previstas en el artículo 15 del Código Penal vigente para el Estado de México. El contenido del auto de vinculación. Este es requisito del artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué debe de contener? Los datos personales del imputado, a menos de que haya solicitado reserva, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos que ya se mencionaron con antelación, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa, y también se establecerá con precisión el hecho o hechos delictivos sobre los que continuará, en este caso, el proceso. Puede ocurrir también que, derivado de la exposición de los datos de prueba que realizó el agente del Ministerio Público, no se justifique, en este caso, el hecho fáctico que él le hizo o puso de conocimiento al juez. De acuerdo al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez dictará un auto de no vinculación a proceso y va a ordenar la libertad inmediata del imputado. También habrán de revocarse, si ya se adoptaron, las medidas o providencias precautorias o medidas cautelares que fueran adoptadas con anticipación. Este auto que se emita de no vinculación a proceso no va a impedir que el agente del Ministerio Público continúe con su investigación. Por eso la libertad será con las reservas de ley. ¿Por qué? Porque el agente del Ministerio Público continuará o puede continuar su investigación y presentarse de nueva cuenta ante el juez. ¿Qué va a hacer ahí? Formular de nuevo, en este caso, la imputación. Hay un caso en el que no podrá hacerlo, a menos que en esa resolución constitucional se haya emitido lo que sería un auto de sobreseimiento. Y ahí ya pasamos a la última etapa. Recuerden ustedes que ya están fijadas las medidas cautelares en caso de que se dictó el auto de vinculación a proceso. Ya viene el plazo para la investigación complementaria. Antes de finalizar la audiencia, las partes procesales habrán de debatir en torno al plazo que se habrá de observar para el cierre de la investigación complementaria. Este plazo de investigación complementaria le obliga al agente del Ministerio Público a concluir su investigación dentro del plazo que se haya acordado precisamente por el juez de control. No podrá ser mayor de 2 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años, ni de 6 meses si la pena máxima es mayor de esos años. Ya transcurrido el plazo del cierre de la investigación, esta se va a declarar cerrada, ¿sí? Y una vez cerrada la investigación, ya no podrá incorporar el agente del Ministerio Público ningún dato de prueba a lo que sería su investigación. Y habrá de comunicárselo, en este caso, a las partes procesales. Ya se sabe que si no lo hace dentro del plazo que la ley previene, esto habrá de comunicarse al superior jerárquico, y si no cumple en el plazo concedido por el juez, podrá dictarse un sobreseimiento. Aquí tenemos otra parte interesante. Sabemos, artículo 20, en su apartado A, fracción quinta constitucional, que la carga de la prueba le corresponde única y exclusivamente al agente del Ministerio Público, ya que él es el que tiene el interés de acreditar el hecho delictivo y la responsabilidad probable, en este caso, del imputado. Ahora bien, ¿para quién es el plazo? En este caso, la prueba de investigación complementaria. Pues es indudablemente que lo es para el que tiene la carga de probar, para el agente del Ministerio Público, de tal forma que él es siempre el que propone al juez el plazo en el que habrá de agotar su investigación. La defensa tendría la obligación de incorporar datos de prueba ante el agente del Ministerio Público. Es una buena pregunta. Yo digo que solamente en 1 o 2 casos. El primer caso sería, si tiene pruebas que demuestran plenamente la inocencia de su representado, vale la pena que le haga saber al agente del Ministerio Público los datos de prueba con los que cuenta. O 2, que se haya llegado a acuerdos previos
y que en este caso el defensor y el imputado se lo pueden hacer del conocimiento al agente de juicio público y después al juez para que este asunto en todo caso concluya. De ahí que, o bien, una vez cerrada la investigación, el defensor no se les olvide a los que son defensores. Su descubrimiento probatorio lo es en la fase escrita de la etapa intermedia. Esto, desde luego, vale la pena analizarlo y estudiarlo. ¿Por qué? Porque mi experiencia me dice que en muchas ocasiones el agente de Ministerio Público no tiene datos para incorporar, ya pide el cierre de investigación y son ahora los defensores los que dicen no, yo quiero que se permanezca abierta la investigación complementaria porque quiero incorporar datos. Aquí lo que yo diría, si son para esos efectos, yo no le veo ningún problema. Pero si no logran en este caso justificar la inocencia del representado, que no es un hecho delictivo, lo único que estarán haciendo ustedes es darle a conocer a la gente los medios de prueba que incorporarán con posterioridad, que fácilmente puede combatirlos. De ahí que por eso el descubrimiento probatorio para el imputado y su defensor esté señalado y preciso y previsto en la audiencia intermedia. Pues a grosso modo, esto es lo poco que yo puedo hablarles de lo que sería la audiencia inicial, máxime que los tiempos que aquí se han señalado son muy cortos para poder hablar en torno precisamente a este tema. Yo les doy las más cumplidas gracias, en este caso a Alicia, a René, Castellano Holguín, por la oportunidad de participar en este espacio jurídico de opinión. Vamos a verificar si tenemos algunas preguntas por parte de los presentes y con relación a los saludos. Isabel Cajica Zárate me saluda desde Tlaxcala. Saludos, Isabel. Sergio Elvira también me envía saludos desde Oaxaca. Saludos, señor licenciado. El licenciado Federico Hernández desde Huejutla, Hidalgo, también le envío un fuerte abrazo. Ceci Ventura desde Quintana Roo, también recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar en este espacio. Jesús Carrasco desde el bello estado de Guerrero, y el estado es bellísimo, me encanta. Más Acapulco, pero que nadie los escuche. Lupita Suárez también me envía saludos de Ciudad de México. Muchas gracias, Lupita. Javier Negrete Albarrán desde Toluca. Gracias, Javier, somos paisanos. Maite Nori, saludos. Muchas gracias. También para mí es un honor, Maite. Sergio Leroy, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Juan Aguilar, te envío también un fuerte abrazo, mi hermano. Martín López, muchas gracias, me da por esta gran oportunidad de escucharme. El honor es para mí, Martín, de que me haya usted escuchado. Cortés Berenice, me saluda desde Zapopan, saludos. Janet PM, saludos desde Hidalgo, también un fuerte saludo hasta Hidalgo. Yes Holguín, dice que le parece un excelente tema. Hay una pregunta, vamos a mencionarla, dice Lupita Buitrón. En caso que la Fiscalía no entregue de forma integral lo descrito en la carpeta de investigación al abogado, al imputado, o se niegue a entregarla de forma oportuna a fin de formular la defensa, ¿qué se debe hacer o qué mecanismo de protección tiene y ante qué autoridad se promueve? Y también qué artículos debe invocar para solicitar el respeto a las garantías de ese derecho. A ver, en el artículo 20, apartado B, fracción sexta constitucional, se establece como derecho fundamental la obligación que tiene el agente del Ministerio Público de correrle el traslado con el contenido de la carpeta de investigación íntegro, en este caso, a la defensa y su representado. ¿En qué caso? Cuando está detenido. Y lo tiene que hacer de manera gratuita. Si no lo hace, ustedes una vez que ya verificaron el contenido de la carpeta y la contrastaron con las que tiene el fiscal, van ustedes a regresar ante el juez de control una vez concluido el receso y le van a decir, señor juez, no están completas las actuaciones que me ha dado el agente del Ministerio Público. Y les anticipo, para que puedan ustedes buscar precedentes, que son criterios jurisprudenciales, ya se han pronunciado en torno a eso. Eso puede decretar la nulidad de esa audiencia en caso de que no se observe precisamente lo que ya les he mencionado. Entonces, el artículo 20, apartado de fracción sexta constitucional, Lupita Buitrón. Esto es en el caso de detenidos, así lo establece la Constitución. En los otros casos, si no accede la gente del Ministerio Público a proporcionarles copias, por las razones que éstas sean,
o bien no se las da completas o no les da acceso a los registros para que ustedes puedan fotografiarlos o bien videograbarlos, hay una audiencia. Aunque esta audiencia también habemos de analizarla mucho, porque pareciera ver que ellos la sostienen en lo que son los derechos fundamentales de la víctima ofendida. Dicen, solamente la víctima ofendida puede solicitar una audiencia de omisiones. Y no es cierto, ya hay un criterio jurisprudencial que señala y extiende ese derecho también, en este caso, al imputado y su defensor. Esto es obvio. Ustedes acuden, les niegan el derecho. ¿Cómo lo puedo hacer valer? Presentan su solicitud ante el agente del Ministerio Público, esperan que llegue el acuerdo, solicitan la audiencia respectiva y le piden ante el juez. Y ojalá el juez sea de aquellos que conoce ese criterio jurisprudencial, donde también ya, en este caso, el imputado tiene derecho a solicitar esas omisiones. Ese sería el mecanismo y la vía. Guillermo Medellín envía saludos de Baja California. Gracias, Guillermo, un fuerte abrazo. Y es Holguín desde Tasquillo, Estado de Hidalgo. Maciel Bello Gómez Tagle envía saludos. Quiero decirles que Maciel Bello Gómez Tagle fue mi auxiliar directo en el Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Tenía un fuerte abrazo, Maciel. Alfonso Escorza desde Tulancingo, Hidalgo. Muchas gracias, Alfonso, perdón. También le mando un fuerte abrazo. Marta Suástegui Gallardo desde Texas. Reciba un fuerte abrazo hasta por allá, Marta Suástegui. Adriana González Acacio, estudiante del Estado de Hidalgo, muchas gracias por sus comentarios. El licenciado Federico Hernández me dice que es una excelente ponencia. Muchas gracias, licenciado Federico Hernández. Araceli Patiño dice qué forma tan bonita y sencilla de enseñanza. Felicidades y gracias. Gracias, Araceli. Tratamos de hacerlo concerniente. Dice aquí, Despacho Penal Toluca, buen día, señoría. En delitos de índole sexual no me permite ni por el MP ni por los jueces de control realizar o practicar dictámenes periciales en la víctima por parte de la defensa bajo el argumento de la revictimización. ¿Considera usted que esto vulnera el derecho de defensa? Esa es una excelente pregunta, Despacho Penal de Toluca. La ley previene con toda claridad como derecho fundamental de su representado, que indudablemente puede desahogar todas y cada una de las pruebas que estén pertinentes. Los que van a intervenir son expertos, yo no sé por qué lo niegan. No se revictimiza. La revictimización se da cuando tiene que acudir ante el juzgado no una vez, sino 2, 3, 4, 5, etcétera, y tiene que vivir el mismo tormento. Aquí lo que se trata en todo caso sería de poder tener, si así lo considera el fiscal, el trato, en este caso con la víctima, y también depende de qué prueba. Acuérdese que hay algunas que lo que sería en algunos tratados internacionales, como es el Tratado de los Derechos Humanos, de la Convención de los Derechos Humanos, en tratándose de aquellos que ponen en riesgo que sería el pundonor y el honor de la víctima, no serían, en este caso, de practicarse. Pero esto es por un derecho fundamental. Espero haber respondido, en este caso, a su pregunta. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta, Alicia. Pues yo les agradezco a todos los presentes, a nombre del licenciado René Castellano Holguín, director de la revista Lex Informa. Desde luego, con el nuevo agradecimiento de mi buen amigo René Castellano Holguín, al haberme ponderado y tomado en consideración para la portada de su revista. Y a todos los presentes, yo les envío un fuerte abrazo. Pero antes de ello, creo que todavía hay. Dice Vianey Guevara, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando al imputado durante su detención en la vía pública le toman video y sale en las redes sociales? ¿El abogado defensor puede mencionarlo durante la audiencia inicial para usarlo a favor del imputado? Mi querida licenciada Vianey Guevara, todo lo que sea para defensa de su representado tiene que argumentarse dentro de lo que sería la audiencia. La otra cosa es la trascendencia que pudiera tener, la videograbación que pudiese haberse hecho con relación a su identidad, con relación precisamente a lo que se le atribuye. Ya será ponderación por parte del juez si ese dato de prueba que se está incorporando puede nulificar algún acto de los que se hayan recabado siguiendo las formalidades de ley. Pero hay que hacerlo. Jenny, doctor, mis respetos, tiene mucha preparación y experiencia, sin duda maneja con una excelente explicación el tema. Bien. Hay un comentario de Fernando Calderón, de Zumpango, dice, excelente ponencia, que su esposa es la que está recibiendo tratados internacionales en la licenciatura.
pues que bueno, ahora ya todos tenemos que tener esa formación de lo que son los tratados internacionales para que podamos estar entre las audiencias haciendo las exposiciones correspondientes y no de manera errática. Pues bien, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Ahora sí me despido de todos y cada uno de ustedes, todos y todas los presentes en este espacio jurídico de opinión. A nombre del licenciado René Castellano Holguín, les damos las gracias por aquí estar presente. Yo se las reitero a él por haberme dado la distinción de estar en la portada de su revista. Que tengan ustedes muy buena tarde. Yo les envío a todos un fuerte abrazo y más a los integrantes de la revista Lex Informa. Buena tarde a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos.